realmente estuvo muy bien el teatro. No, dije yo, estos hermanos hasta la ropa le van a quitar a la hermana, dije yo. Así como los veía, ¿ya? Pero menos mal que le pararon, ¿va? Estuvo bien. Vamos a orar y vamos a comenzar hoy. Padre, te doy las gracias, Señor, esta noche por este tiempo que nos has permitido venir para recibir tu palabra, para que, Señor, nos ministres a través de ella. Y, Señor, que ese primer amor no se apague, no mengue en cada uno de nosotros, sino que nos mantengamos dándole avivamiento, fuego y sosteniéndolo, y no creciendo en nuestra fe, sino que aumentando nuestra fe. Así que, Señor, envía tu favor y tu gracia sobre todos nosotros y redime este tiempo para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tener un tiempo para compartir y vamos a comenzar en el Proverbio 11:30. 11:30. El tema que vamos a tener es: el que gana almas es sabio. Amén. Ese es nuestro tema. Empezamos con el proverbio. Proverbios 11:30. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Ok. Fíjese cómo lo plantea. Dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos, gana amigos. En la versión Valera dice: el sabio gana almas. Entonces, los sabios ganan almas. Entonces, es importante que vamos a ver esta noche algo sobre esto del evangelismo y de ganar almas. Así que vamos a ver en Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12:3. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Bueno, usted vea lo que dice. El sabio, ¿qué pasa? Gana almas. Entonces viene acá y dice: los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los que ganan almas. Amén. Esos son los sabios. Entonces dice que los que ganan almas son los que resplandecerán, tan brillantes como el cielo. Entonces, el que gana almas, va a tener un lugar de privilegio. Y el Señor dice que serán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser estrellas para eterna perpetuidad, como dice la palabra? Los que ganan almas. Amén. Yo siempre había oído que dicen, ¿verdad? El que es sabio gana almas. Pero no había escuchado que el sabio, o sea, el que gana almas, es alguien que brilla en el cielo y da luz
para perpetua eternidad. Amén. Imagínense qué lugar de honra, ¿verdad? El que gana almas va a ocupar un lugar de honra allá en el cielo. Entonces, no va a ser casualidad. O sea, el que cumple con la asignación va a estar en un lugar importante. Ahora, continuamos y vamos a buscar Santiago 5:20. Santiago 5:20. Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Ok. Dice, mire, quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona ¿de qué? Cuando ya no se puede hacer nada y la gente esté en la puerta del infierno, se va a acordar de aquellos que no le hablaron, que solo agarraban su camino todos los domingos y nunca le decían para dónde iban. ¿Por qué? Entonces ahí se van a acordar. Y dice, al que haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultados el perdón de muchos pecados. Amén. Fíjese que Jesús y Dios no tiene problema con los pecados, hombre. Para Él no hay pecado con el cual no pueda, pues Él puede con los que sea. ¿Verdad? Si la gente sabe que Él puede, ellos llegarían. Pero como la gente le dice, cambia, y hasta que cambies, te vamos a creer. Mire, el ladrón de la cruz, ¿cómo le pudo probar al Señor que había cambiado? Si ya no tuvo chance de bajar de la cruz. Entonces el Señor lo perdonó por fe, ¿verdad? La fe hace posible lo imposible, hace posible lo imposible. Ahora, si el Señor hizo eso por usted y por mí, lo va a hacer por los demás, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir viendo que por algo el Señor nos tiene en este lugar. Por algo el Señor nos consideró. Entonces, el sabio ganará almas. Amén. Vamos a ver el siguiente pasaje que tenemos ahí. Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 2. Primera de Juan 2, 26, 27. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Ahora, fíjense que pasan cosas curiosas. Cuando uno no es nada, nadie le habla nada. Todo está tranquilo. Pero cuando ya usted declara y dice, bueno, ya conocí al Señor, hay unos que pegan el grito al cielo.
¿Y qué le dicen a uno? Que uno está traicionando la familia. Así se la ponen. Estás traicionando la familia. Toda la familia de nosotros no ha sido así. Ahora vos estás haciendo eso y empiezan el ataque. Y bueno, empiezan a ver cómo lo sacan. Y empiezan a invitarlo o empiezan a hacerle bullying o lo marginan. El asunto es que viene una presión. Entonces, es bien clave, es bien importante cómo lo reciban a uno en la iglesia. Porque si en la iglesia están con cosas y en la casa están atacándolo, ¿qué probabilidades va a tener ese de poderse pegar y poder crecer y dar fruto? Entonces es bien importante la hermandad que pueda recibir, el apoyo que pueda recibir alguien cuando está empezando en los caminos del Señor. Uno no sabe nada. Yo fui 6 meses a la iglesia, no entendía nada. Yo solamente me acuerdo que los que llegaban y daban testimonio, había una cosa en común, que cuando ellos decían, y tuvimos el encuentro personal con Jesús, se quebraban y lloraban. Siempre lo mismo de siempre, decía yo. Entonces, a mí eso, yo lo miraba como que era aprendido. Esto ya se puede en el libreto y lo vienen a repetir el guión. Entonces, mire, cuando uno tiene un corazón de piedra, es por demás, hermano. Ni por detrás, ni por delante, ni por arriba, ni por abajo, le cala a uno nada. Entonces, es bien importante, pero es bueno decirles, a mí me trataban bien, no me hacían sentir mal. 6 meses me aguantaron de que yo llegaba y no era nada, pues. Y como cuando uno no ha recibido a Cristo, ¿cómo lo ven en la iglesia uno? Y ya saben todos, porque ya todos sabían que yo era un converso. Entonces, todos cuidado con el inconverso. Cuidado con el lobo que se ha metido dentro de las ovejas. Cuidado, ¿verdad? Entonces, le tienen el ojo echado. Entonces, es bien importante el testimonio de los hermanos en la iglesia. No tuve problema en mi casa porque en mi casa nadie era nada. Entonces, ¿estás yendo a la iglesia? Ah, bueno, me decían. Les daba igual. Entonces, no tuve oposición de ningún tipo en lo que era con respecto a mi experiencia en la casa. Y pues yo con mis compañeros lo que hice fue quedarme callado. Yo no dije nunca nada. Hasta que después, evidentemente, pues ya uno lo dice, ¿verdad? Vamos a seguir y vamos a ver un poco más sobre esto. Estamos ahí en Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Entonces alguien va a decir, ¿y yo qué soy, pues? Yo no soy apóstol, no soy ninguno de esos que está ahí. Bueno, posiblemente no sea ninguno de esos que está ahí, pero puede dar testimonio. ¿Cómo fue que usted recibió al Señor? ¿Qué le pasó cuando usted recibió al Señor? O sea, dar su experiencia personal. Y eso, ¿sabe qué pasa? A la gente la toca. A la gente le hace pensar de que ellos también necesitan tener un encuentro personal con el Señor. O sea, no es necesario que usted tenga uno de cualquiera de estos 5 ministerios para que usted empiece a dar testimonio. Amén. Ahora, seguimos y vamos a ver el siguiente pasaje, si me hace el favor.
Lucas, ¿verdad? 4:18, sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Exactamente. Cuando uno se convierte, nace de nuevo, el Espíritu Santo lo unge. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas. Entonces, la verdad es que ya vamos a ver cómo es que se dan las buenas nuevas. Por ejemplo, si uno llega a decirle, fíjate, fíjate que tu marido está hospitalizado, fíjate, ¿cómo le va a caer a usted a esa gente? Porque se llega burlando, ¿verdad? Del mal ajeno. Pero no llegan, acepté a Cristo. No me pasa. Lo siento. No. ¿Y qué te pasó vos? ¿Y qué te hicieron? Y la gente se aflige. Y lo veo raro. Ahora le voy a decir algo. Si uno de ustedes se saca la lotería, no, pero se va a poner a llorar. Pues se va a poner a saltar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sacó la lotería. Entonces las buenas noticias se dan con alegría. Entonces cuando usted está hablando del Evangelio, el Evangelio se transmite con gozo y con alegría. O sea, esa es la manera en que la gente se puede entusiasmar cuando nosotros le estamos dando las buenas nuevas. Entonces dice que el Espíritu del Señor nos ungió. Ahí hay una palabra, ungir. Vamos a ver un poquito más de eso adelantito. Vamos a 2 Corintios 1:21. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Ajá. Si usted ve, ¿qué pasó con la mujer samaritana cuando el Señor le habló y le dijo que ella iba a beber agua que nunca jamás volvería a sentir sed? La mujer, fíjese, llegó al pozo con un cántaro. Pero cuando se fue del pozo, ¿qué pasó con el cántaro? Se le olvidó el cántaro. Dejó el cántaro. Mire qué curioso. Y en lugar de irse para la casa, ¿para dónde agarró? Para el pueblo. Se fue al pueblo. ¿Y qué hizo en el pueblo? Dar testimonio. Dar testimonio. Y con el testimonio se ganó a todo el pueblo. Se ganó a todo el pueblo. Entonces dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Amén. Bueno, hace unos 14 años me invitaron para ir a Costa Rica. Mire, he ido a predicar a Buenos Aires, Argentina. He ido a México, a Panamá, Costa Rica. Y bueno, en ese viaje que estaba en Costa Rica,
había llegado a un lugar que se llama Sarchi. Es un pueblo que queda entre montañas, cafetales. Y bueno, me quedé hospedado con uno de los hombres más acaudalados de ese lugar. Y las casas son bien bonitas porque usan mucha madera. Es una cosa bien, las casas, la arquitectura de las casas no es como nosotros que puro cemento casi todo. Allá se ve mucha madera porque hay bastante madera. Entonces me recuerdo que era bien bonito el lugar. El señor era dueño de una pescadería, se llama Rigoberto, por cierto, y era dueño de un restaurante de mariscos. Pero un restaurante de mariscos, pero de calidad, de paquete aquello, de lujo. Y bueno, a mí me gustan los mariscos, pero ya una semana comiendo mariscos y es otra cosa. Entonces me quedé con este hermano Rigo, pero la cuestión era que quería súper atenderme. Y viera qué problema, por eso es que a los pastores no les es aconsejable quedarse en casas de los miembros. Es mejor quedarse en un hotel o quedarse por último en un hostal, pero no quedarse en las casas. Porque los hermanos quieren saber la Biblia entera. Entonces, sucede que yo me recuerdo que me quedaba con el hermano Francisco y la esposa y invitaba amigos. Y se hacían como casas de oración, ¿verdad? Y me empezaban a agarrar batería de preguntas. Y les digo, sí, me gusta enseñar, pero hay un rato que uno se hostiga. Miren, los servicios eran 6 de la tarde, salíamos 9 de la noche de la iglesia era muy grande, por cierto, una iglesia de como de 2,000 butacas para un pueblo. Entonces, y vea que se hacían líneas de gente que había que orar por ellos. Salíamos tipo 9 de la noche y de ahí nos íbamos para la pescadería. Y bueno, servía la mesa y se hacía la cena, y ahí en la cena preguntando. Llegamos en la noche a la casa de él, y tenía unos mangos jade maduros. Mire, pastor, me decía, estos manguitos, usted no se puede acostarse. Y bueno, y sacaba los mangos y empezaba y a platicar. Llegamos 2 de la mañana. Pero el lío era que a las 6 de la mañana teníamos desayuno. Y los desayunos eran en unos lugares de montaña. Y entonces salíamos temprano en aquella oscuridad. Entonces realmente no me dejaban descansar. Bueno, entonces, como a los 5 días de estar ahí, me dice él, ¿conoce Punta Arenas? No, le dije, yo nunca he venido aquí, no conozco. Lo voy a llevar a conocer Punta Arenas. Entonces salimos para Punta Arenas. El camino era un poco más de 3 horas desde donde estábamos y llegamos al lugar. Mire, Punta Arenas es famoso, un lugar muy bonito. Y bueno, allí llegan bastantes barcos pesqueros. Y él pues iba a surtirse para su negocio,
y ahí llega a comprar por mayor, y llevaba sus grandes hieleras. Y bueno, me dijo, aquí espéreme unas 2 horas, me dijo, y luego vamos a ir a conocer y lo voy a llevar a un buen lugar, me dijo. Bueno, le dije, está bien. Entonces yo me quedé esperándolo por una zona de un parque que había enfrente del atracadero. Y bueno, llega un vendedor. Entonces el vendedor andaba vendiendo llaveros, corta uñas, también andaba vendiendo peines. Y me dice, cómpreme. Y entonces empezamos a hablar sobre los precios. Y en eso me dice, ¿y usted qué? ¿Y usted de acá? No, le dije, yo ando de visita, me han invitado. ¿Y usted a qué se dedica? Me dijo. Bueno, yo soy pastor, le dije, en El Salvador, y me han invitado a hacer una campaña acá. Le dije. Me dijo, yo estoy en un centro de rehabilitación y salimos a vender para poder recoger fondos y poder mantener el centro. Así que pudiera orar por mí, me dice. Sí, hombre, le dije, ¿cómo no voy a orar por vos? Y bueno, me pongo a orar por él. Como solo era uno, lo agarré con ganas, ¿verdad? Le eché la 4ª generación, la 3ª y la 2ª y toda de demonios y maldiciones de herencia, ¿verdad? Hice una limpia a fondo. Bien, cuando termino de orar por él, estaban 2. Mire, puede hacer lo mismo que hizo por él, por nosotros. Y yo dije, está bueno, dije yo todavía, ¿verdad? Agarro a los 2 y me pongo a orar por ellos. Y luego que estaba orando por ellos, termino con uno, termino con el siguiente. Cuando yo estaba haciendo eso, tenía una fila de 12. El primero había ido a traer a otros. Y entonces se hizo la fila. Y bueno, seguí orando por todos ellos. Y todos iban aceptando a Cristo. Y a todos les hacía la oración del pecador. Y sucede que, para no hacerles tan larga la historia, mire, no fueron menos de 70 los que recibieron a Cristo en ese lugar, sin haber invitado a nadie, sin haber hecho promoción de nada, y recibieron a Cristo 70 en ese lugar de Punta Arenas. Cuando yo estaba en esa refriega, porque era una cosa terrible, ya llegó el hermano Río y se incorporó, y andaba otro señor ahí también con ellos, ya éramos 3, y entre los 3 agarramos el grupo. Terminamos, eso empezó a las 9 de la mañana, y era la 1 de la tarde y no terminábamos. Imagine, orando, y la gente haciendo fila para que recibiera a Cristo y para que se orara por ellos. Entonces, cuando les dije yo, hasta aquí llego, ya se terminó esta cosa, mire, y no puede ser una iglesia aquí, me dijeron. No puede ser una iglesia aquí. Mira, les dije, yo no, le voy a decir al pastor de Sarche a ver si se anima, le dije, y puede que se haga algo aquí, les dije. El asunto fue que sí nos fuimos a almorzar, fuimos a un restaurante chino, que era el restaurante más bonito que había en el lugar. Eso pasó ese día. Otro día, estábamos en tiempos de la guerra. Entonces, ustedes se acuerdan del pastor Jerez, ¿verdad? Que viene a hablar del reino.
que vive en Costa Rica, por cierto, no, dice que no le han dejado venir, no han abierto el aeropuerto para vuelos de Centroamérica. Entonces, salimos con él y fuimos a Huayúa. De eso hace unos 20 años. Imagínense, hace unos 20 años. O quizás más porque estábamos en guerra todavía. Entonces, no, unos 30 años. Pero ya le digo, sí, como unos 30 años. Había toques de queda y nos fuimos para Huayúa. Él tenía su camioneta roja Ben y salimos a una tarde porque íbamos a administrar un servicio de jóvenes en la iglesia de Huayúa. Y cuando estábamos en ese lugar, el joven que nos invitó, la mamá de él, era la que preparaba la Santa Cena de la iglesia. Yo no me recuerdo el nombre del pastor, pero el pastor de ese lugar era un pastor bien conocido de las Asambleas de Dios. Y bueno, hicimos el servicio, compartimos con ellos en la tarde y como a eso de las 4 de la tarde que habíamos terminado el servicio de jóvenes, fuimos para el parque de Huayúa. Entonces la alcaldía tenía una tarima y le pedimos permiso al alcalde que nos dejara usar la tarima porque ya estaba montada. Entonces sí, dijo, úsenla. Y bueno, como no andábamos ministerio de alabanza ni nada, dio un solo a predicar la palabra. Entonces empecé a predicar la palabra. Eran aproximadamente como un poquito más de las 5 de la tarde y mire, se va llenando y se va llenando y se va llenando alrededor del parque. Entonces cuando el sacerdote que está enfrente de está el Cristo Negro, se dio cuenta que estábamos nosotros predicando ahí, empezó a darle a las campanas. Pelenguén, 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 para que no se escuchara lo que nosotros estábamos predicando. Y no paraba de darle a las campanas. Yo esas cosas las había escuchado, pero no las había vivido. Bueno, estando en ese lugar, había alguien de Izalco, por cierto. Y el que estaba ahí, ese señor, estaba con su corvo. Mire, en el campo, el corvo era algo que nunca se dejaba. El hombre no podía salir sin su corvo. Bueno, y entonces todavía, no sé si se practicará eso, pero estaba el hombre con su corvo. Y el pastor Jerez estaba en medio porque se había llenado. Y dice el hombre, solo que baje ese hombre de ahí le vuelo la cabeza. Era conmigo la cosa. Solo que baje de ahí y le vuelo la cabeza. Y entonces el pastor Jerez estaba, yo a este hombre no lo suelto, dijo, voy a andar detrás de él, ¿verdad? Pero yo no me daba cuenta lo que estaba pasando abajo. Pero el pastor sí estaba atento. Entonces dice que no se le despegó al hombre. Y bueno, predicaba y predicando. Cuando hago el llamado, el hombre recibe a Cristo. Ese día ganamos como 50 en ese parque para Cristo también. Y vea, entonces el muchacho que nos había invitado, porque les estoy hablando, no le pierdan el hilo a ese muchacho. El que nos había invitado ahí a Huayúa,
nos dijo, mire, mi mamá ha hecho unas tamales, pero ya era tarde, ya se habían hecho como las 7 de la noche. Y dice, nos ha invitado y quiere que vayan a comerse unos tamales, dijo. Y nosotros en realidad éramos como unos 8 los que andábamos en el micro. Bueno, estaba como una cuadra del parque y nos vamos para la casa. Cuando entramos a la casa, ellos en el patio tenían una enredadera de huisquiles. Entonces debajo de la enredadera de huisquiles, ahí estaban las mesas, ¿verdad? Y pues ahí nos llevaron los tamales. Bueno, comimos rápido porque teníamos que regresarnos y cuando ya veníamos, mire, es que uno anda, hay un momento que usted anda una unción y un olfato para ganarse las almas. Eso es lo que le quiero decir. Cuando ya veníamos, que habíamos terminado la cena, yo me fijo en un hombre que estaba sentado a la puerta de la salida de la casa. Y le digo, hoy este día, le dije, su vida va a cambiar. Así que en este momento usted va a recibir a Jesucristo en su corazón. Y voy a orar ya por usted. Y como era rápido, y viene el hombre sentado en la silla, solo agachó la cabeza y ya empieza a orar por él. Y cuando estaba orando, repitió la oración del pecador. Ese hombre que estaba en la puerta era el papá del joven que nos había invitado. Ese señor acostumbraba ir a sacar a la señora encargada de la Santa Cena de las trenzas de la iglesia porque era anticristiano. Y entonces dicen que la arrastraba en el pueblo. La iba a sacar de la iglesia arrastrada la señora. Ese señor, ese día recibió a Cristo. Y se convirtió. Ya van a ver lo que pasa. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? ¿Por qué tenemos que hablarle a la gente del Señor? Ese hombre estaba atado ahí. Ese hombre estaba endemoniado. Y vea, ese muchacho se convirtió en el pastor de la iglesia Josué, allí en Coayúa. Fue la primera iglesia Josué. Y luego se abrieron 15 iglesias Josué más. Y ahora él es el pastor titular de la Josué en Sonsonate. Ese muchacho, yo lo discipulé. Un día llegó a mi casa y me dice, me acabo de titular de ingeniero. Él es ingeniero agrónomo. Me llega a decir, me acabo de titular. No sé, me dijo, si sigo mi carrera académica o me dedico al ministerio. Vengo a hablar con usted para que me oriente. Yo ya había tenido esa batalla. Entonces yo ya sabía lo que le tenía que decir. Y no me tembló el pulso. Entonces ahí sí ya le... Es que mire, cuando usted ya tiene la experiencia, tiene la vivencia, no es lo mismo que usted lea un libro y ande hablando del libro. Usted habla de lo que usted ha vivido, ¿verdad? No de lo que ha oído. Entonces le dije, mira, se llama Jorge, le decimos Coqui. Mira, Jorge, le dije, si empezás a ganar pisto, te va a gustar el pisto. Ahorita él era soltero, no tenía compromisos. Mírale, metete ya con el Señor, no lo dudes, le dije. Si ya te metes a que
te casaste y todo te fregaste, le dije, porque te va a costar. Pero ahorita te va a ser fácil, ahorita metete con todo. Y bueno, nos hincamos en la sala de mi casa, le voy a decir, oramos, lloró porque él amaba su carrera, pero dejó su carrera por el ministerio. Mire cómo son los llamados. Fresquito, saliendo, titulado en la Universidad del Salvador, salió él. Y renunció a eso por seguir a Cristo. Entonces él fundó la iglesia Josué, claro que lo apoyaron de la Josué Central, fundó esa iglesia en el cine de Huayúa. Ese cine, imagine, lo convirtió en un santuario del Señor. Y luego el hermano se convirtió en otro pastor, salmista para el Señor. ¿Cómo ve usted que las vidas son transformadas y cambiadas? Y el señor que somataba a la señora se convirtió en su principal apoyo en el ministerio. Miren el poder de la unción, del cambio, las cadenas y todo lo que se rompe cuando llega el mensaje del poderoso evangelio del Señor. Y bueno, yo les digo, él es el pastor de la iglesia Josué ahora en Sonsonate. Voy a contar otra. Yo trabajaba en un supermercado y era supervisor. Entonces me tocaba llegar casi todas las tardes. Yo llegaba a la oficina del jefe. Al jefe le gustaba que yo llegara a visitarlo, ¿verdad? Llegaba a la oficina. Entonces a veces él estaba ocupado y la secretaria me decía, espérelo, pero lo está esperando, no se vaya a ir. No, le voy a hacer tiempo. Entonces el vigilante, el que lo cuidaba a él, me agarraba. Él me decía, mire, ingeniero, así me decía, ingeniero, ¿sí? Hábleme del evangelio. Bueno, y entonces yo empezaba, ¿verdad? Y le hablaba. Y volví otra vez, pero mire, ya cuando le preguntan y le repreguntan y le preguntan y le contrapreguntan y le repreguntan, usted ya llega un momento que también el disco se raya, ¿va? Ya me tenía, se llama Gavino. Este Gavino ya me tiene chino, decía yo. No lo hace con buena intención, sino que ganas de molestar. Entonces el Gavino, ¿va? Y ya, vuélvame a hablar, vuélvame. Bueno, un día hicimos un retiro a Tecosol. Y yo le dije, Gavino, está invitado a Tecosol, le dije yo. Ah, de veras, me dijo, sí, el domingo vamos. Ya le compré su pasaje y nos vamos. Entonces, Gavino agarró camino, ¿verdad? Y nos fuimos. Íbamos en el microbús, ¿verdad? Y usted sabe cómo son los cristianos en el camino, van cuando las trompetas suenan y cantando y de todo, y el Gavino todo serio. Y llegamos a Tecosol y entonces él no quería estar con el grupo, él quería estar separado. Y bueno, en ese Tecosol hay unas mesas de piedra y unos asientos de piedra. Y en un lugar de esos, por estarlo atendiendo, porque era mi invitado, me tocó estar con él en lugar de estar con los demás hermanos atendiendo a Gavino. Bueno, ya a ver lo que pasa. Lo invito a una sopa de gallina a Gavino. Ahí vende sopa de gallina. Y nos llegan a servir el sopón a los dos, ¿verdad? Y viene el Gavino y me hace una confesión. Ay, me dijo, he prometido andar observando 3 años a los evangélicos.
Si después de 3 años me convencen, pueda que tal vez, me dijo. Y yo tomándome la sopa, se la quería estar en la cabeza. Estaba enojado. Yo perdiendo mi tiempo con este Gavino, dije. Bueno, pasó eso, ¿verdad? Y bueno, hay que hacer la buena cara y todo, yo con él, va, con Gavino, atendiéndolo. Y el pastor hace, por cierto, hay una piscina que le llaman familiar. Yo me recuerdo que en ese lugar nos reunió el pastor, yo era miembro de la iglesia. Y dijo, vamos a hacer un servicio, y él dio un sermón que yo no me acuerdo qué sermón dio. Pero cuando él hizo el llamado, el primero que levantó la mano fue Gavino. Y llorando Gavino, para colmo de males. Llorando Gavino. Y bueno, cuando veníamos de regreso, él venía justificándose. Miren, me dijo, a mí me levantaron la mano. A mí me levantaron la mano, me decía. Me levantaron la mano. Bueno, el caso fue que quizás venimos de regreso. Él vivía en Los Santos de Soyapango. Entonces él llegó a su casa. Y cuando él llega a su casa, él iba con el corazón que le salía de feliz, ¿verdad? Y toca y le abre la puerta a la señora, ¿verdad? Y ella le dice, mira, le dice a la señora, tengo a Cristo en mi corazón, le dijo. Y feliz el Gavino, ¿verdad? Y la mujer le dijo, ¿alguna hermana te gustó?, le dijo. Bueno, domingo, ¿verdad? Yo llegaba, ya el lunes era día de oficina. Entonces yo llego a la oficina y el Gavino me estaba esperando. Y impaciente que yo no llegaba. Y cuando me ve, me hace señas desde lejos, venga, venga. Y yo, bueno, me fui acercando a donde él, ¿y qué le pasa?, dije yo. Mire, me dijo. ¿Sabe qué? Me dijo. Sí, yo no quería aceptar al Señor, me dijo. ¿Sabe por qué? Tengo 5 mujeres, me dijo. ¿Y sabe qué? El martes iba a salir con una por primera vez, me dijo. Entonces yo por eso no quería nada, me dijo. Pero ¿sabe qué? Hoy en la mañana me llamaron por teléfono. Ajá, ¿y qué pasó? Gavino, ¿cómo está? Contento, ¿por qué? Acepté a Cristo, te arruinaste. Pum, le tiraban el teléfono. Le hablaba a la otra, Gavino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acepté a Cristo, te arruinaste. Y todos le echaron, dice. Estoy feliz, me dijo. Todas me echaron, me dijo, todas me han echado. Estoy feliz. Entonces estaba libre. En el instituto bíblico se acostumbra que cuando alguien va a graduar tiene que hacer un grupo de crecimiento o un campo blanco, le llaman las asambleas de Dios. Vea cómo les voy llevando esto. Entonces el hermano Mario Granados, pastor, hermano, un gran pastor de Soyapango. Él estaba empezando ya y le habían dejado de tarea levantar un campo blanco. Y como no tenía discípulos, él compró un megáfono y andaba por los pasajes de los santos. Cristo ya viene, Cristo ya viene. ¿Quiénes se quieren unir y que no se queden en el megáfono? Y sale Gavino y le dice, yo quiero ser uno, le dijo. Y mire, el primer diácono del hermano Mario Granados fue Gavino. Fue Gavino. Entonces me dice él,
Fíjese que andaba un pastor ahí y yo me apunté, me dijo, andaba buscando diáconos, me dijo. Y yo le dije que yo le podía servir, me dijo. Dele para adelante, le dije. Entonces, no, tiene que seguir ofrendando para que invitemos a eso, a sopas de gallina. Entonces, vea, sucede que con el tiempo, Gavino se convirtió en pastor. Hoy es pastor de las Asambleas de Dios en Tonacatepeque. En Tonacatepeque. Entonces, si usted ve cuántas cosas uno ha hecho en el tiempo, cuántas iglesias se han levantado. Yo me he ido a seminarios de pastores que vienen y están vienen pastores del extranjero. Antes acostumbraba a ir, me anotaba, iba a los seminarios, y cuando estaba en los seminarios llegaban a abrazarme y me abrazaban y me decían, ¿se acuerda usted de mí? Y yo no, les decía, no me acuerdo. ¿Quién es usted? Míreme, yo estuve en el albergue cuando usted tenía el centro de rehabilitación en Apopa. Ustedes saben que tuvimos un centro de rehabilitación 5 años en ese lugar. Recuperamos cientos de personas de la calle. Y que unos de ellos se convirtieron en pastores. Y llegaban a abrazarme y a decirme que gracias porque los habíamos acogido en ese albergue y que sus vidas habían cambiado y se habían convertido en pastores. Yo no los conocía. Me pasó como con 7 de los que llegaron allí que se convirtieron después en pastores. Entonces, vea, la gente dice, ¿qué es lo que ha hecho? Pues hemos hecho un montón de cosas. Hemos tenido muchas experiencias. Mire, cuando estábamos, yo creo que el tiempo se nos acabó, en Argentina. Yo fui a Argentina porque era un sueño que tenía. Siempre me fascinaba ese nombre. Uno por el fútbol, ¿verdad? Y lo otro porque la Patagonia y todas esas cosas. Y entonces yo iba con la ilusión de conocer Argentina. Y cuando iba en mi mente dije yo, me voy a ir a un restaurante de los mejores que hay en Argentina. Y luego me voy a pedir un corte de carne de los mejores de ellos, que ellos tengan. Esos eran mis pensamientos. Yo iba por un filete de carne de los mejores de Argentina. Bueno, cuando llegamos a ese aeropuerto, el Seiza se llama, creo, llegamos como a las 3 de la mañana y nos llegaron a recoger en un panelito. Allá se usan mucho los carros chiquitos. Y entonces, bueno, andaba con el pastor Rodríguez de Casa de Bendición y nos van a meter a una pensión. Hubiera visto usted qué relajo ese. Bueno, era mugroso. Yo iba con lo mejor desde Argentina y a una pensión. Dios mío, 3 de la mañana, bueno, era como, estábamos llegando al lugar como eso de casi las 5 de la mañana. Y vea, colmo de males, no llevo mis jeans. Y bañarse ahí era un lío, era mugroso. Y llega el pastor, como era pastor rural, era un pastor de los marginales, ¿verdad?
Entonces ya a traernos, como a eso a las 10 de la mañana, le dije yo, mire, sáquenos de este lugar, le dije, sáquenos inmediatamente, nos vamos a ir a otro lugar. Y ya nos fuimos a un lugar, por lo menos decente, pues no era donde nos habían llevado. Y ya nos quedamos en un buen hotel y ya fuimos a comer. Pero ¿qué fue el lío? Nos tenían predicación en la tarde, en la noche y en la mañana. Y mire, la lista era inmensa. Entonces, adiós restaurante, y todo lo que había pensado no salió nada. Predicar en la mañana, predicar en la tarde, predicar en la noche. Y luego la rueda de pastores. Y pastor, ¿y usted qué esto? ¿Y qué dice de lo otro? ¿Y qué no sé qué? La rueda de pastores. Total, no había ni chance de dormir, de descansar. Y salía uno que ni la camisa se cambiaba a veces con la otra para ir al otro servicio. Ay, Dios mío. Con otra situación, que el argentino no se va sin que usted ore por él. No se va. Entonces, cuando habían iglesias, ¿verdad? Porque yo fui a iglesias de 40, pero fui a iglesias de 800. Y no se iba nadie. Entonces, usted puede usar, digamos, un método. Bueno, voy a orar por ustedes, ¿verdad? Señor, bendícenlos, llévalos con bien y toda esa cosa, ¿verdad? Y usted se va. Allá el argentino no. Ore por mí. Ore por mí, esa oración no la quiero, yo quiero que ore por mí. Ay, Dios mío. Y empezaba usted, bueno, eso fue, dije yo, quizá esta iglesia tiene esta costumbre, ¿verdad? Bueno, 40 la primera noche, ¿verdad? El siguiente día era de 400. Mire, cuando salía uno de esa iglesia, salía loco. Ya ni sabía uno cómo se llamaba, ni para dónde iba. O sea, pierde usted el sentido realmente, porque usted ya no sabe si ha hablado coherente o incoherencias. Porque era, y no se iban hasta que usted no oraba por ellos. Y hermano, le voy a decir, Argentina es un país también difícil. Hay mucha brujería. La macumba. Esa gente es terrible. Viera cómo salían los endemoniados por todos lados. Era una cosa terrible. En Sudamérica, pero eso sí le voy a decir, hay un hambre y una sed que aquí no existe ahora. En Sudamérica, esa gente anhela lo que ustedes tienen, pero pasan esperando que hagamos programas. Yo les dije a mí, no me lo van a poner, que yo no vuelvo a ir, les dije. Yo renuncié a regresar porque no me dejaron ni siquiera un día, pues. Entonces yo dije, no vuelvo, y ya renuncié a ir. Entonces, hermanos, fíjense todos los frutos que se tienen cuando se evangeliza, cuando se ganan almas. La gente necesita saber y escuchar lo que el Señor puede hacer por nosotros. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, te doy bendigo, te doy las gracias, Señor, por todo este tiempo que hemos podido compartir lo que es y lo que significa tener a Jesús en nuestras vidas, en nuestro corazón. Qué bueno, Señor, es que testifiquemos acerca del cambio. Los gobiernos no pueden cambiar la gente. Los gobiernos no pueden transformar las sociedades como lo puedes hacer tú. Tú puedes cambiar la gente. Tú puedes transformar una sociedad en poco tiempo y llevarla de abajo hacia arriba. Y Señor, nosotros somos testigos del poder del Evangelio.
y cómo el Espíritu Santo opera